Ahí va. A ver, permítame tantito. Sí, claro, no se preocupe. Muy bien, ahí está ya. Es que anda un poquito lento mi compu, pero sí, ya está No se grabando. preocupe. Si quieres, tú ve presentando, Vane, y empezamos una pregunta. Ok, Vale. Hola, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una entrevista a un biólogo. Por favor, ¿se puede presentar? Sí, por supuesto. Pues mi nombre es Alejandro Chávez Ríos, soy biólogo egresado de la FES Iztacala y pues soy miembro fundador de la página Yo por un Ajolote. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué tiene los ajolotes que los hacen una especie diferente y única? Muy bien. Realmente el ajolote es un anfibio que tiene grandes importancias en diferentes aspectos. Para empezar, algo que nos concierne a nosotros como sociedad, pues es la importancia cultural que tiene este organismo. Es bien conocido que esta especie pues tiene, desde tiempos prehispánicos, ha sido un buen recurso alimenticio, también fue considerado un medicamento para tratar diferentes enfermedades respiratorias, se preparaban caldos para, en caso de las mujeres que estuvieran en labor de parto, se les daba jarabe de ajolote, caldo de ajolote, para favorecer, facilitar esta acción, ¿no? Y también ha sido parte importante de la cosmovisión, ha sido considerado un dios, el dios Xolotl, ¿no? El hermano gemelo de Quetzalcóatl. Entonces, el ajolote tiene gran importancia desde tiempos prehispánicos, ese es en el aspecto cultural. Hay otros aspectos muy importantes como la importancia médica. Es bien conocido que si bien el ajolote no es el único organismo que puede llevar a cabo regeneración de órganos, pues lo que sobresale en esta especie pues es la forma en la que lo hace. Realmente tiene la capacidad de si pierde una pata, una cola, puede regenerar una extremidad completa y verse como si no hubiera pasado el daño relativamente rápido. Estamos hablando de 2 meses después de que ocurre el daño. Y en investigaciones se ha encontrado que varios órganos también pueden llevar a cabo la regeneración, como corazón, algunas partes del ojo como la retina, inclusive partes del sistema nervioso como la médula espinal o hasta el cerebro se ha podido demostrar. Entonces, tiene una gran importancia, un gran potencial para la biomedicina y también no hay que despreciar la parte de la importancia ecológica y biológica. El ajolote, después de todo, es un anfibio que tiene la piel desnuda, tiene muchas glándulas, entonces van a ser organismos muy sensibles a la calidad ambiental. Si un ambiente está contaminado, los primeros organismos que van a desaparecer van a ser los anfibios. Entonces nos va a indicar que hay algún ecosistema perturbado, pero también hay que tomar en cuenta que estas especies son consideradas depredadores tope, tienen pocos depredadores y ayudan a controlar a varias especies que pudieran causarnos algún problema, ¿no? Como los mosquitos o otros tipos de insectos acuáticos que si no se controla su población, pues puede resultar siendo una plaga, ¿no? Entonces, y claro, la importancia ecológica, pues es parte fundamental de una cadena trófica para mantener un equilibrio en el ambiente. Entonces, tienen gran importancia en varios aspectos estas especies. Yo podría hablar todo el día sobre cada una de ellas, ¿no? Pero de manera resumida, yo Claro. considero que es por eso que el ajolote es una especie única en su tipo. Ok, Sí, por muchas cualidades que tiene. Sí. Gaby, ¿le quieres hacer la siguiente pregunta? ¿Nos las rolamos claro. así? Sí. La siguiente pregunta ¿es verdad que se hicieron mutaciones de esta especie para salvarla de la extinción y por qué? Ok,
Esa pregunta es muy interesante porque si bien han aparecido mutaciones, fenotipos, coloraciones muy interesantes, ha ayudado, pero indirectamente ha ayudado a conservar a esta especie. ¿Por qué? Bueno, todo esto empezó desde, nos estamos remontando en tiempos de las intervenciones francesas, a mediados del siglo XIX, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, cuando el ejército francés llegaba a territorio mexicano, pues habían muchas expediciones, muchos naturalistas que buscaban qué recursos habían en esos territorios, recursos que pudieran ser aprovechados por estas civilizaciones, ¿no? Entonces, no se hizo esperar, llegaron a Xochimilco y encontraron pues al ajolote de Xochimilco, ¿no? Avispado mexicano. Entonces, cuenta la leyenda que lo que hicieron fue realmente una travesía. ¿Por qué? Porque extrajeron 36 ajolotes, cuenta la leyenda, y uno de estos era un ajolote muy peculiar, que es el de coloración leucística, el que más van a conocer en todos lados, que es el típico ajolote rosa con ojos negros. Era una hembra. Entonces resultó que para hacer el traslado a Francia, específicamente a París, realmente es un viaje muy largo. Imagínense, remontémonos en esa época. Los únicos viajes transatlánticos era mediante barco, eran viajes de varios meses. Entonces, tener tantos organismos, muy poco espacio, poca capacidad de almacenar agua, pues sobrevivieron 6 organismos, cuenta la historia, y de esos 6 organismos fueron trasladados al Museo de París, al Museo de Historia Natural, al Jardín de Plantas, y fueron recibidos por ya en ese entonces un zoólogo muy importante de ese entonces, que era Auguste Dumeril, quien fue en que pocos años después se empezó a fundar la primera colonia de ajolotes, ¿no? Y resulta que el primer ajolote que se le reprodujo fue ese ajolote rosado, el leucístico, que es una coloración muy extraña. Realmente no la vamos a encontrar en la naturaleza. Lo más común es la coloración parda, el oscuro. Entonces, debido a que como es más vistoso, más bonito, en pocos años tardaron para que estos organismos se fueran transportados a gran parte de los países europeos. Fue muy aceptado y poco tiempo después hacer un organismo que se puede reproducir relativamente fácil, se volvió un modelo de investigación. Entonces se expandió por toda Europa y se estableció esta coloración rosada, que pues en la actualidad ya hay más coloraciones, pero a pesar de que directamente no contribuyen, ¿por qué? Porque resulta ser una degeneración genética de las poblaciones naturales. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces en criaderos lo que hacen es reproducir entre hermanos, generan copias de los mismos genes y eso puede tener problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, directamente no contribuye, pero indirectamente, claro que ha ayudado. ¿Por qué? Por lo mismo de que es una especie muy bonita. Cuando conocemos al ajolote, vemos al ajolote rosado, con una cara muy curiosa, pues eso hace que la gente los conozca. Ahora sí que un dicho muy importante, una proeza que se debe de cumplir en biología de la conservación, pues es ayudar a que la gente conozca a estas especies. Entonces, buena forma de atraer a la gente para que se adentre más a lo que es Xochimilco y la importancia que tiene, pues es gracias a este pequeño animalito que es el ajolote, ¿no? Y esto pues se le conocen como especies bandera, especies que gracias a su carisma son populares, la gente los conoce, los reconoce fácilmente y puede atraer gente que pueda ayudar a conservar al hábitat de estas especies, ¿no? Y no solamente al ajolote, sino a todas las demás especies que viven, que comparten el nicho con estas especies, ¿no? Entonces, directamente no contribuye si no se hace de manera adecuada, pero indirectamente nos ayudó porque gracias a estos ajolotes que son muy llamativos,
pues la gente los conoce y eso ayuda a que más personas como ustedes pues estén haciendo grandes labores para ayudarnos a cuidar tanto al ajolote como a su ecosistema. Yo quiero preguntar, bueno, no preguntarle, sino como ver si sí es cierto. Bueno, es que yo investigué y el ajolote en su especie, bueno, esta especie que es rosadita, que es la más conocida, en su hábitat natural, realmente no sobrevive tanto como los que son más oscuros, porque pues los depredadores los ven, son más llamativos, para decirlos, y para ellos es más difícil camuflajearse. ¿Sí es cierto? Ok, sí, efectivamente. De hecho, es probable que sí, evidentemente, haya cierta población. Actualmente lo desconozco, pero puede haber un pequeño porcentaje de organismos que tengan estas cualidades. Pero precisamente ese pequeño porcentaje de organismos que puedan tener esa coloración en hábitat natural, pues se debe precisamente a que pueden ser vistos fácilmente por un depredador. Imagínense en Xochimilco, el fondo es lodoso, oscuro, eh, hay una garza que está deambulando por todos los canales, entonces los organismos que son claros fácilmente pueden ser atrapados, pueden ser depredados por estos organismos, ¿no? Entonces son más vistosos. El otro problema que se pueden enfrentar es que realmente la melanina que es esta proteína que confiere esa protección, esa coloración a los organismos, pues tiene propiedades antioxidantes para contaminantes y para factores ambientales como la radiación solar. Entonces, varios factores pueden contribuir a que sean fácilmente depredados y no sobrevivan. Entonces, eso pues nos explica el por qué es muy importante conservar genotipos pardos para pues favorecer la supervivencia de estas poblaciones nuevas, ¿no? Ok, muchas gracias. Vane, ¿sigues con la siguiente pregunta? Vale, a ver, bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede la gente ayudar pues a que esta especie no se extinga y cómo? Muy bien, esa es una muy buena pregunta y yo le respondo con por supuesto que sí se puede. Y puede hacerse de muchas formas. De forma directa, podría ser desde que la gente que esté interesada en conservar al ajolote, pues puede ir a las zonas de Xochimilco, puede hablar con personas que están dedicadas a hacer jornadas de limpieza de los canales, extracción de carpa y tilapia, pueden ayudar directamente en Xochimilco. También no solamente, algo que también vale mucho la pena mencionarles, es que si bien el ajolote de Xochimilco es la especie más conocida, Mixtoma mexicano, no es la única que hay en el país. Realmente tenemos hasta 17 especies de ajolotes y muchas de ellas pues han pasado al olvido y sus poblaciones pues también han ido descendiendo drásticamente en los últimos años, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona no puede ir directamente a Xochimilco, a lo mejor le queda más cerca Pátzcuaro, que hay otra especie de ajolote, puede ir a Zacapu, puede ir al Chichica, un lago cráter que se encuentra en Puebla, muchos lugares donde hay ajolotes, puede contribuir en desarrollar proyectos de conservación con la comunidad que vive cerca de ahí, que son las personas que conocen muy bien estas poblaciones, ir a limpiar lugares, sacar especies invasoras, pero no es lo único que se puede hacer, ¿no? A lo mejor uno dice, pues sí, está muy padre, pero no puedo, no tengo tiempo para ir a Xochimilco o a limpiar a estos lugares, ¿no? Puede ser de manera indirecta, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? La labor de nuestro grupo, pues es hacer difusión, divulgación sobre la importancia de estas especies. Ustedes que pues van a divulgar esta información con sus amigos, con su familia, eso es algo muy importante que ayuda a la conservación de Xochimilco y todas las especies que hay en él.
pueden ayudar inclusive con acciones indirectas, ¿no? Como cuidar el agua, reciclar la basura, pequeñas acciones, la reducción de la huella de carbono puede contribuir a conservar no solamente al ajolote, sino a muchas especies más. Hay que tomar en cuenta que, y eso es algo que no tenemos tenemos que darnos cuenta, que si bien todo es un sistema conectado, ¿ok? Estamos altamente conectados. Tal vez las acciones que llevamos a cabo en un momento puede perjudicar a otro sitio distante. Y eso es precisamente lo que pasa aquí. Si bien el ajolote es muy importante, hay que tomar en cuenta que si no cuidamos el agua, la desperdiciamos y la ensuciamos, pues pasa algo muy interesante. Porque puedes ser súper cuidador del ajolote Xochimilco, pero si no cuidas el agua, pues resulta que esa agua viene de un sistema que se le conoce como el sistema Cuitzamala, y este sistema Cuitzamala recauda agua de varias cuencas, y una de las más importantes es la cuenca del Lerma. La cuenca del Lerma se encuentra ya más allá de Toluca. Entonces, en las faldas, casi en las faldas del volcán del Nevado de Toluca, hay una ciénega, se le llama la ciénega del Lerma, y ahí es la zona de distribución de Amistoma lermense. Entonces, gran parte del agua que viene de la cuenca del Lerma, de esa zona, pues alimenta al consumo de agua de toda la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, si nosotros conservamos el ajolote y no cuidamos el agua, pues a lo mejor podemos estar contribuyendo en conservar una especie, pero le estamos dando en la torre a otra. Entonces, ese tipo de acciones pequeñas que uno dice, pues es muy poco, ¿qué podemos hacer con eso? Si se suma con muchas personas, realmente es un gran aporte, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas, tanto directas como indirectamente, ¿no? Y otra cosa, el cautiverio es una acción que ha contribuido a conservar a las especies, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si una persona quiere tener un ajolote como mascota, primeramente debe saber que es un ser vivo, ¿no? Importante cuidarlo, alimentarlo, pero también hay que ver de dónde se obtiene. Muchas veces pasa que en mercados de la esquina, en varios lugares, se consiguen organismos en precios muy baratos, pero claramente son organismos que fueron extraídos de su hábitat. Y si nosotros contribuimos al tráfico ilegal, pues estamos ocasionando la disminución de las especies, ¿no? Entonces, si quieren tener un ajolote como mascota, pues hay que adquirirlo en sitios especializados, como son las PIMS y las UMAS, que son predios avalados por Semarnat, que van a comprobar que esos organismos fueron creados en cautiverio. Entonces, de esa manera, si una persona quiere tener un ajolotito en su casa, tiene que adquirirlos de esta manera, ¿no? Para no contribuir en el problema. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, les sigo con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el motivo de que empezara a extinguirse esta especie y cómo sucedía? Ok, pues eso es una historia muy interesante. No es algo que se haya dado de la noche a la mañana. Es algo que tomó bastantes años y nos estamos remontando pues a la conquista de México. O sea, desde tiempos prehispánicos, la cultura mexica tenía un gran manejo de la cuenca del Valle de México, ¿no? Tenía sistemas de acueductos, diques, que favorecían a que la cuenca del Valle de México, un sistema lacustre, que estaba en todo lo que es desde Zumpango a la parte norte, Caltocan, Texcoco, Chalco, Xochimilco, todo ese sistema lagunar estaba conectado. En tiempos de lluvia, todos los lagos crecían y se conectaba todo, ¿no? Entonces, la cultura mexica tenían un manejo adecuado de este recurso hídrico, ¿no? Tanto del recurso como de las especies que pudieran trabajar, ¿no?
Entonces, era un manejo sustentable, se podría decir, entre comillas, porque también hay ciertas cosillas por ahí, pero en general se le daba un buen manejo a la cuenca. ¿Qué es lo que pasó? Llegó la conquista, los españoles conocían esta gran relación que tenía nuestras civilizaciones con el agua. Entonces, eso lo que ocasionó fue que, pues si tienen un sistema muy controlado, pues vamos a darle en la torre a los acueductos, a los canales, y drásticamente ese fue un factor que les afectó muy fuerte. Entonces, otra cosa que pasó fue que cuando ves algo, no sé, pues una maña, un gusto que tienen estas culturas, estas civilizaciones, cuando conquistan una ciudad, la destruyen lo más que puedan y empiezan a construir los cimientos de la nueva ciudad sobre lo que alguna vez fue la antigua ciudad, ¿no? Y resulta que en este caso, pues estaba en medio de un lago. Entonces, y tomando en cuenta que estas civilizaciones no tienen un manejo adecuado de recurso hídrico, si nos vamos a Europa, a Italia, a Francia, a Inglaterra, vamos a ver que realmente el manejo del agua no era lo adecuado, porque ustedes van a los ríos, son aguas sucias, aguas que conectan con las cloacas. Entonces, un manejo inadecuado por parte de los españoles en la construcción de la nueva ciudad, de lo que es la ciudad, lo que va a ser la futura Ciudad de México, pues ocasionó que en tiempos de lluvia estas ciudades se inunden, cobren muchas vidas, ocasionen epidemias. Entonces, ¿qué fue lo que se les ocurrió para mitigar ese problema? Pues vamos a eliminar el agua, ¿no? Entonces lo que se hizo fue un sistema de canales. Si bien la cuenca de México es una cuenca endorreica, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene conexión con el mar. Pues lo que hicieron fue convertir una cuenca endorreica a exorreica. ¿Qué fue esto? Conectaron, hagan de cuenta que hicieron un canal enorme, el Gran Canal, el Tajo Nochistongo, que conectaran con un río, el río Lerma, que se encuentra hasta el estado de Hidalgo, y de esta manera el río Tula pues conecta con todo lo que es la cuenca y va hasta el Golfo de México. Entonces se hicieron estas construcciones, tomaron años, pero se hicieron y drásticamente empezó a disminuir el agua. Ahora sí que hicieron un drenaje. Entonces, con el tiempo, el nivel del agua fue vaciándose, ¿no? Claro, hubo temporadas de lluvia en las que se inundaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Construir más cosas, ¿no? Más canales para desahogar el agua. Y esto empezó a tener más problemas cuando nos remontamos a la época del Porfiriato, ¿no? La Ciudad de México, que cada vez estaba creciendo más, se empezaron a construir muchos sitios para extracción de agua de Xochimilco. Anteriormente, si ven fotos antiguas de Xochimilco, van a ver que hasta pasaban barcos a vapor, había muchos canales que atravesaban la ciudad, que pues debido al consumo de agua y a la creciente Ciudad de México, cada vez más personas, pues estos canales se terminaban ensuciando, se terminaban por entubarlos, muchos canales se entubaron y hubo una disminución gradualmente del agua hasta que en 1950 ya el nivel del agua era demasiado bajo. Entonces lo que decidieron el gobierno de ese entonces pues fue pues vamos a poner plantas de tratamiento en Cerro de la Estrella para que el agua de consumo se tratara, se limpiara y ya alimentáramos Xochimilco, ¿no? Y lamentablemente, pues en la actualidad tenemos solamente una zona remanente de lo que alguna vez fue la cuenca del Valle de México, ¿no? Xochimilco. Entonces, el impacto de la desecación, continua desecación del agua, fue un factor principal. El crecimiento de la población es un factor que les está afectando. La fragmentación del hábitat, a pesar de que Xochimilco es una zona
protegida. San Gregorio de Tlapulco y ejidos de Xochimilco es una zona de conservación. Pues cada vez están construyendo más casas, canchas, puentes, y eso pues ha ocasionado la fragmentación del hábitat, ¿no? ¿Qué otras cosas? La introducción de especies invasoras. La introducción de especies invasoras también es un factor muy, muy fuerte. No sé si me escuchan. Ay, internet, creo. ¿Me escuchan? Corto, pero sí más o menos se le escucha. Ok, sí, tuve una bajada de internet. Pero bueno, la construcción, la fragmentación del hábitat, la introducción de especies invasoras, como la carpa, la tilapia. La carpa es una especie china. La tilapia es una especie africana. Son especies que desde los años 50 se tuvo la propuesta por parte de la FAO, que hagan de cuenta que es como una organización internacional como la ONU, pero de la alimentación. Entonces, dijeron, pues una propuesta para eliminar el hambre mundial, pues es meter carpa y tilapia a varios lagos. Y pues en México se tomó esa misma idea, se metieron carpas y tilapias, pero no se dieron cuenta que realmente es una especie que impactaría drásticamente a todos los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque son especies que van a ser depredadoras. Están diseñadas prácticamente para comer todo lo que se les encuentre, y lamentablemente compiten por el alimento con el ajolote, se comen los huevos, desplazan a esta especie nativa, ¿no? Y a otras especies. Entonces, eso también es un factor muy drástico que les ha estado afectando. Y claro, actualmente pues ya tenemos el tráfico ilegal, tenemos, ¿qué otra cosa podría ser? La contaminación tanto de metales pesados, hidrocarburos, una gran cantidad de contaminantes, ¿no? Entonces, realmente son muchas causas, no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, y es algo que pues cuesta mucho trabajo controlar. Entonces, de esa forma, de varios flancos están recibiendo problemas, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya para cerrar, no sé si quiera dar un poco de su página, decir un poco de su página y pues si quiere agregar otra cosa. Claro, claro, por supuesto. Pues mira, realmente gracias a acciones como la que hacen ustedes, pues nos ayudan a que nosotros lleguemos a más gente, ¿no? A mandar este mensaje que la Ajolote nos ha mandado, ¿no? Les recalco que, bueno, yo me dedico a trabajar con cuestiones del cambio climático, los efectos de la radiación ultravioleta, la temperatura en la sobrevivencia de esa especie en estado de huevo. Pues a mí se me hace muy interesante cómo es que varios factores afectan no solamente al ajolote Xochimilco, sino a todas las 17 especies que estábamos comentando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nuestra página, por qué yo decidí fundar Yo por un Ajolote, porque nosotros queremos darle ese reflector a otras especies que también son muy importantes. Todo el género Bistoma tiene gran importancia en el país. Es el centro de diversificación. Si bien no tiene origen en México, eso es un mito que se estaba comentando, que si bien el ajolote no es, o más bien el género Ambistoma no es exclusivamente mexicano, viene desde Canadá, Alaska. Realmente México es muy importante porque es el centro de diversificación. Es el país donde tenemos la mayor cantidad de especies de este género. Entonces vale la pena conservarlas, conocer toda la relación que tiene la gente con estas especies, conocer lamentablemente los problemas que están enfrentando y buscar soluciones, ¿no? Entonces, gracias a acciones como ustedes,
pues nos están ayudando a que este mensaje le llegue a más gente. Ya saben que nos pueden contactar, nos pueden seguir en la página de Facebook de Yo por un Ajolote. Y cualquier cosa que tengan, cualquier duda, desde nosotros lo que hacemos es desde emitir notas. En nuestra página tenemos notas que llama la atención a las personas sobre el género ambistoma y su relación. Claro, todas las notas vienen referenciadas, vienen con artículos que respaldan estos datos. Y también llevamos acciones como llevamos a cabo cursos para, en caso de personas que quieran cuidar un ajolote, pues les damos los recursos para que puedan hacerlo de manera adecuada y responsablemente. Y también llevamos a cabo expediciones para que conozcan a otras especies de ajolotes, ¿no? Normalmente vamos al área de distribución de Ambistoma altamirani, que es otra especie que se encuentra muy cercana a donde se encuentra Ambistoma mexicano, ¿no? Realmente la Ciudad de México no es la única localidad donde hay un ajolote. Tenemos dos especies de ajolotes en la Ciudad de México, y nosotros damos expediciones para que la gente los conozca y se involucre con la importancia que tiene con el ambiente, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho que nos hayan buscado para esta entrevista. Cualquier cosa, pues ya saben, pueden contactarnos, y pues aquí estamos trabajando por cualquier cosa, ¿vale? Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, ahora sí que, pues de nada. Ya detengo La grabación.